Abra su Biblia en Éxodo. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 2. Iniciamos nuevamente con, tuvimos un paréntesis con la serie que estamos dando. ¿Por qué razón? Porque Dios así me lo ha indicado, y cada vez que Dios me lo indique vamos a hacer ciertos paréntesis de acuerdo a lo que Dios nos hable para hablar al pueblo. Dice Éxodo 2, 1 al 25, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como también mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que venían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Que el poderoso Espíritu Santo en esta mañana nos siga iluminando para poder entender el significado de un llamado conforme al corazón de Dios y de la importancia de la preparación del discipulado. Recuerde que cuando Dios nos llama, el siguiente paso es que Dios nos va a preparar. Todos aquellos que tienen y que tuvieron un llamado de Dios, la Biblia dice que todos ellos tuvieron que pasar por la escuela de Dios. Ninguno de aquellos que Dios llamó los puso directamente en el lugar donde ellos iban a servir en cuestión del llamado, sino que hubo un tiempo de aprendizaje, hubo un tiempo de preparación que Dios hace con aquellos que Dios llama conforme a su corazón. Ahora, que porque Dios llame conforme a su corazón, eso no significa que el que es llamado conforme al corazón de Dios nunca le va a fallar. En toda la Biblia encontramos de todos aquellos que Dios llamó, en un tiempo le fallaron a Dios, cometieron errores ante Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Corrieron a Dios de una manera en arrepentimiento, reconociendo su falta, su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. La Biblia dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Imagínense, la fe que tuvieron sus padres para esconderlo. Ellos tal vez no sabían, y yo creo que ellos no sabían que Moisés había nacido con un llamado de parte de Dios. Ellos no lo sabían. Pero dice que sus padres lo escondieron 3 meses porque le vieron hermoso. Y luego, algo muy importante, la fe. Dice que no temieron el decreto del rey. La fe tiene que estar basada, escuche bien esto. La fe tiene que estar basada no en los milagros. Grabémonos esto. La fe jamás tiene que basarse en los milagros. La fe se basa en las escrituras reveladas por Dios. Es ahí donde la fe del creyente tiene que basarse. El tema que le puse por nombre hoy, nacimiento, rescate y educación de Moisés. Primero tenemos que nacer, pero escuche bien, también la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos conocía. Desde antes que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía, ya nos conoce. Y desde entonces Dios ya nos tenía apartado para cierto propósito. Y Dios ahora al nacer seguimos con ese llamado, pero ahora nos lleva a una educación, a una preparación. La historia dice que los judíos oraban y clamaban auxilio. Y parecía como que Dios no hiciera nada. Pasaron años tras años donde los judíos hebreos pedían socorro a Dios, pedían misericordia, pero no, como que Dios estaba en silencio. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué todo este tiempo de sufrimiento del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios tuvo que esperar tanto tiempo? Ellos preguntaban, ¿dónde está la promesa, la liberación de Dios? Mis hermanos, el pueblo
está muriendo por la esclavitud, por el exceso de trabajo. Ellos se preguntaban por qué Dios no actuaba. Pero escuche esto, mire, al pueblo se le había olvidado que tendrían que pasar 400 años. Imagínense, 400 años era necesario que ellos estuvieran de esclavos. Y durante estos años, ¿qué hacía Dios? Dios estaba preparando a su pueblo. Cuando usted tiene pruebas, cuando usted tiene luchas, cuando usted tiene situaciones, ¿sabes qué está haciendo Dios? Dios lo está preparando. Pero también, como decíamos en la oración, por aquellos que oramos, que intercedimos, Dios esperaba y espera misericordia, que ellos se regresaran de sus malos caminos y se arrepintieran. Es lo mismo que sucede en estos tiempos. Si usted está pasando situaciones difíciles, usted tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito, cuál es el motivo por el cual yo estoy viviendo esta situación? Ellos estaban desesperados porque era una esclavitud terrible. Pero algo que al pueblo hoy debe recordar lo siguiente: Dios nunca anda a prisa, no es como nosotros, andamos a las carreras. Y como Dios no anda a prisa, Él escogió en su tiempo a alguien conforme a su corazón y llamó a su líder, en este caso a Moisés, para sacar a su pueblo. Y durante ese tiempo que Moisés estuvo en Egipto, fueron 40 años, dice que le preparaba para un tremendo trabajo que Moisés iba a realizar. Ahora vamos a ver los medios que Dios usó para preparar a Moisés. ¿Cuáles fueron esos medios? Fíjese, dice, vamos a leer desde el versículo 5, dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y el 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pero ahora, si regresamos al versículo 2, dice que la que concibió y dio a luz un hijo, lo vio hermoso, que era de hermoso parecer. ¿Y qué hizo? Tuvo que esconderlo por 3 meses. Eso es un tiempo de preparación que Dios le estaba preparando a este niño en su llamado. Pero dice el 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora,
¿Quién fue el que preparó todo eso? Fue Dios. Dios estaba preparando a Moisés desde niño. Por eso escuche, padre. ¿Qué es de su niño? ¿Qué son sus niños? Como padre no sabemos el llamado que Dios tiene para su niño. Y usted viene en gracia, lo deja en su casa porque dice, ay, domingo es el único día que descansa. Usted se está perdiendo y usted está truncando el llamado de Dios a su hijo. ¿Cuántas veces Dios les ha recordado aquí a ustedes como padre de la importancia de tener una disciplina con nuestros hijos en educarlo en la educación espiritual? Porque usted no sabe qué llamado trae su hijo. Y Dios preparó todas esas cosas donde Moisés sería escondido. Vemos que los padres de Moisés, que fueron Amram y Jocabed, ahora quiero que pongas esta atención aquí. Lo vuelvo a repetir. Como padres sabemos realmente cuando ellos son niños, sabemos si ellos tienen un llamado de Dios cuando nacen. No lo sabemos. Por esta razón, padres, es muy importante que críen a sus hijos en el temor de Dios. Mire cómo es el ser humano. El ser humano, si va con el médico, porque tiene un malestar físico, y le dice, mira, usted necesita guardar reposo. No salga. No barra. Si es mujer, no haga ni de comer. Busca a alguien que su esposo haga. Usted esté en total reposo. Y eso es bueno, porque los médicos estudiaron y ellos tienen la capacidad para recetar y darte un consejo en cuestión de la medicina. Y el paciente que es obediente reposa, lo hace. Pero cuando Dios dice algo, no le hacemos caso. Pero después vienen las consecuencias. Dios siempre nos recuerda como padres que debemos crear a nuestros hijos en el temor de Él. Escuche esto. Exigió fe verdadera a los padres para poner al niño en el río. ¿Por qué razón? Porque en el mismo río era el lugar donde estaban enviando para morir, para ahogarse a los niños. Pero aquí está lo que Dios hace. ¿Qué hizo Dios? Dios guardó al niño. Dios hizo que Moisés, siendo niño, llorara, y el llanto de ese niño, ¿qué hizo? Conmovió a la princesa, y asimismo logró que la misma madre del niño lo criara. Imagínense, ¿quién lo hizo? Dios. Que la misma madre que dio a luz a Moisés, su hijo, Dios la llevó ahí, la tenía ahí ya lista. ¿Para qué? Para que la hija de Faraón la llamaran a ella y ella criara al hijo que ella había dado a luz. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso, mire, cuando Dios te llama, todas las cosas van uniéndose. ¿Por qué? Porque Dios te llama. Y podemos pasar infinidades
de pruebas, de lucha, de situaciones. Pero cuando Dios es el que te llamó, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Dice Job 5:13. Habla de que Dios frustra a los sabios. Dice que frustra a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Aquí Dios frustró aquella malévola pensamiento o hechos o deseos de Faraón de matar a todos los niños, y entre ellos quería que Moisés también muriera en el río. Dice Éxodo 2:9-10, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El diablo fue frustrado por su propia arma. ¿Por qué? Porque Faraón, a quien estaba usando para frustrar los propósitos de Dios, ahora fue usado por Dios para nutrir y criar a Moisés, quien sería su instrumento para confundir el poder de Satanás. ¿Sabía usted que la misma Biblia dice que Satanás es un servidor de Dios? Y que Satanás, él no puede hacer algo que Dios no le permita. En otras palabras, el único poder que Satanás puede tener es el poder que Dios le dé para que haga algo. Es el único. Moisés tuvo una educación especial. Cuando Dios te llama, Dios te prepara, Dios te pone mentores, Dios te pone maestros, Dios te pone diferentes circunstancias. Dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vea por eso la importancia de prepararnos. Y esto no solo debe de prepararse el que tiene un llamado a un liderazgo, sino todos como pueblo de Dios tenemos que prepararnos. Tenemos que ser instruidos, ser enseñados en la sabiduría de la palabra. ¿Dónde fue criado Moisés? Enseñado. Fue en el palacio, como el hijo adoptivo de la princesa. Moisés fue educado en las grandes escuelas egipcias. La historia dice que Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Por lo tanto, es razonable pensar que Moisés fue instruido en todas las áreas, materias, geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía e incluso hasta en música. Egipto tenía esas academias que abarcaban multitudes de materias para la preparación. Por eso cuando él se puso a construir las pirámides, a dirigir, ¿por qué? Porque él era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Por eso si tenemos el llamado, tenemos que prepararnos para realizar el trabajo en el cual Dios nos ha puesto y nos ha dado que tenemos que hacer. Ahora mire, incluso hoy eruditos
se maravillan del conocimiento de los egipcios. Y sin duda Moisés era un hombre preparado. Pero escuche esto, en la preparación que Moisés tenía en Egipto, jamás sustituyó la sabiduría de Dios que vino mediante el sufrimiento, mediante las pruebas y su andar personal con Dios. Por eso no comparto la idea de muchos padres, pastores, que dicen que no manden a sus niños a la escuela a estudiar. ¿Sabía usted que hay pastores que enseñan eso? Te prohíben. No, ¿para qué? Esas son cosas del mundo. Hermanos, la pregunta es si ese niño va a crecer, ¿de qué va a trabajar? Necesita conocer, necesita aprender a leer. Por eso, si usted tiene los medios para que su hijo se siga preparando, llévenlo en las mejores escuelas. No escatime. Si tiene, no escatime. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta que usted está dando a su niño. Es lo mejor para cuando ellos sean viejos, van a crecer. Y el mundo, si Cristo no viene, el mundo estará más perverso de lo que está hoy. Y nuestros hijos necesitan preparación académica, pero no por eso, porque tengan toda la preparación académica, la sabiduría del mundo, hablando académicamente, se van a alejar de Dios, sino todo lo contrario. Moisés, él era un hombre estudioso, sabio, pero jamás sustituyó la sabiduría de Dios que obtuvo mediante el sufrimiento. ¿Sabía usted que cuando tenemos pruebas, hay sabiduría? Que cuando estamos pasando por ese caminar personal con Dios, aprendemos cosas nuevas. Así sucede. Y por esa razón Moisés, él se mantuvo siempre en ese caminar. Dice Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Para ese tiempo, Moisés tenía la edad de 40 años. Imagínense, todos esos, ya 40 años había pasado ahí, aprendiendo. Y muchas veces nosotros nos desesperamos. Tenemos el llamado y ya queremos estar sirviendo en el púlpito, no sé, en el ministerio que Dios te llamó. Moisés tenía 40 años y durante todo ese tiempo él aún seguía aprendiendo. Dice Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora, el asesinato del egipcio fue algo imprudente. Su celo sobrepasó su discreción. Aunque Dios usaría a Moisés para rescatar a su pueblo de los egipcios, pero mire, aún no había llegado el tiempo. Era necesario primero estar 40 años en el desierto aprendiendo en la escuela de Dios. ¿Sabía usted que cuando aún nos falta preparación para llevar a cabo el ministerio, si nos ponemos antes, podemos entrar en el arrebato, en la desesperación? Moisés entró en esa situación. Su celo sobrepasó su discreción. Y Dios, aunque Dios permitió todo esto, ¿por qué? Porque ahora tenía que enviarlo 40 años al desierto. ¿Para qué? Para seguirlo preparando. Dios había predicho que su pueblo
estaría en la tierra de Egipto como esclavo durante 400 años. Vamos a comprobarlo. Génesis 15:13 se lee así. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero esto al pueblo se le había olvidado. Y lo mismo sucede hoy en la actualidad con nosotros. Se nos olvida que en el llamado hay una preparación, hay angustia, hay necesidades, hay tantas cosas. Pero esta es la escuela de Dios, porque no le puedes decir a alguien: ten fe en Dios, espera en Él y Él va a suplir, sino antes tú lo hiciste. No podemos llevar a una persona a un lugar que tú no has ido. No podemos ser como los guías de turistas. A veces hoy ponen el GPS para conocer el lugar y llevar a las personas. No, Dios dice que para enseñar a otros tenemos que ser enseñados primeramente nosotros. Israel tenía que esperar 400 años. Era necesario más preparación para Moisés en la soledad en el desierto. Y el pueblo necesitaba más preparación. ¿Y cómo lo hacía Dios? Usando a Faraón para que los obligara a hacer más ladrillos para ellos, para Faraón. Quiero que diga después de mí: en la escuela de Dios no hay graduados. Grábese eso. En la escuela de Dios no hay graduados. Yo necesito todos los días aprender de Dios. Yo necesito todos los días mi relación con Dios. El día que yo piense que lo sé todo y que ya no necesito aprender más, desde ese momento yo dejé de ser líder. El verdadero líder, el verdadero llamado consiste en una preparación de todos los días, donde jamás esperará ser graduado por Dios. Jamás. Porque en el tiempo que pensemos que ya lo sabemos todo, Dios te cambiará de lugar y vas a empezar de cero y vas a tener que decir a Dios: Señor, ¿qué hago? El Señor ordena todo según su infinita sabiduría. ¿Por qué? Porque Él no anda deprisa. Para Él no hay prisa. Pero tampoco deja a su pueblo en aflicción. Él sabe exactamente el tiempo en el cual Él iba a rescatar a su pueblo. Dios conoce el tiempo. Dios no llega temprano, ni tampoco llega tarde. Él conoce nuestra aflicción y Él sabe en qué momento llega. Ni un momento más de lo necesario Dios va a permitir que sigamos sufriendo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 26 se lee así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios, una vez más, recuerda que tengamos este tipo de fe, la fe que tuvo Moisés, que aún ya hecho grande, sabía lo que tenía, no iba a sufrir en nada si él se quedaba ahí en el palacio del rey con Faraón. Mas sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Dice que él escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los
deleites temporales del pecado. Moisés tenía 40 años cuando tomó su gran decisión de dejar el palacio y convertirse en el libertador de Israel. Moisés tenía un gran amor por el pueblo, pero al matar al egipcio se adelantó al Señor. Y es aquí donde debemos tener cuidado. No debemos ser más misericordiosos que Dios. No debemos adelantarnos, tratar de ayudar a Dios. A Dios nadie lo puede ayudar. Dios es Dios. Él es soberano. Él es incomparable. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él es inmutable. ¿Necesita Dios ayuda de nosotros? No. Por eso debemos tener cuidado de no adelantarnos, de no hacer algo que Dios no ha dicho nada. Dice Éxodo 2:12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en el arena. Ahora, un teólogo dice y interpreta esto de esta manera: que cuando Moisés, que dice que miró a todas partes, interpreta que andaba por vista, no por fe. ¿Por qué razón? Dice, porque miró a todas partes antes de matar al egipcio que golpeaba al hebreo. Pero otro dice que él miró a todas partes porque si veía un egipcio que lo que hizo, pues iba a tener consecuencias. Aunque después, dice la Biblia que todo lo oculto un día sale a la luz. Dice por ahí un dicho, dice, las paredes, ¿cómo es? Las paredes ven o los vecinos hablan así. Las paredes oyen. Bueno, todo lo oculto un día sale a la luz. Y Moisés dijo, bueno, ya la hice. Pero no, alguien miró. Dice, el amor es ciego, pero los vecinos ven. Ese es el dicho. El amor es ciego, pero los vecinos ven. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el hecho de alguien, como dice por ahí un dicho también, ese no es un dicho, es algo verídico. No hay asesinato perfecto, no hay crimen perfecto. Tarde o temprano sale a la luz. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue lo que pasó con Moisés. Tarde o temprano ese crimen que él cometió salió a la luz. Como Pedro en el huerto del Getsemaní. Él actuó de una manera rápida. Y Moisés dependió de la espada en su mano y de la energía de su brazo, donde mató al egipcio. Pero más tarde cambiaría esa espada, Moisés, por una vara, y el poder sería de la mano de Dios y no del suyo. Y aquí está lo importante. La Biblia dice, no con espada, no con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Por eso hemos aprendido a esperar en Dios. Si la gente está corriendo, se está yendo porque no, es Dios quien te puso, es Dios quien te trajo y es Dios quien se encarga. Pero yo no voy a inventar cosas para que la gente no se vaya o para entretener a la gente. Mi dependencia es de Dios. Mi caminar debe ser con Dios. No debo inventar cosas, porque eso sí es peligroso. Dice Éxodo 6:1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir
y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué hizo con el egipcio que mató? Dice que lo enterró. Ahora, mientras no se descubría el hecho, nadie sabía lo que había pasado. Pero sucede que al siguiente día encontró a dos judíos y trató de ayudarlos, pero lo que descubrió fue que ellos sabían del secreto supuestamente Moisés que era. Sabían que él había matado a un hombre. Dice Hechos 7:24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió. E hiriendo el egipcio, vengó al oprimido. Ahora, nota muy importante aquí. Quizás Moisés mató al hombre en defensa propia, pero incluso si lo hizo así, era un criminal a los ojos de los egipcios. Así es que su único recurso, ¿qué fue? Fue huir de Egipto e irse al desierto. Moisés se equivocó en varias ocasiones, pero vemos o debemos admirar su valor, así como sus convicciones. Dijo Benz Habner en su comentario sobre Hebreos 11, 24, 26 que leímos. Dice: Moisés vio lo invisible, escogió lo imperecedero e hizo lo imposible. Fin de la cita. Ahora, muchas veces vamos a pasar por una crisis de fe o un cruce de camino. No sabemos qué debemos de hacer, pero aquí está el secreto. Si esperas en el Señor, recibirás la dirección correcta. Y aquí está el caso. Cuando nos desesperamos por algo y tomamos nuestras propias decisiones, es donde nos equivocamos. Pero si estamos en una crisis de fe, ¿qué hacer? ¿Qué hago? O en un cruce de camino, ¿para dónde le voy? Espere en Dios. No se guíe por sus propias emociones. No se guíe por sus propios sentimientos, pensamientos. Espere la respuesta de Dios y Dios le dirá, le hablará cómo hacerlo. Ahora, como todo ser humano, Moisés era demasiado precipitado en sus acciones. ¿Cuántos nos familiarizamos con Moisés? A veces somos precipitados. Queremos las cosas a la tipo Maruchan, instantáneo, así. Y Dios tuvo que echarlo un momento a un lado por sus arrebatos, por sus acciones precipitadas. Y dijo Dios: espérate, aún no estás listo para que lideres esto. ¿Qué hizo Dios? Dios ahora puso otros 40 años en el desierto para prepararlo. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, son espirituales. Vamos a ver segunda de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al versículo 6, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El 6.
y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora regresamos a Éxodo, en el capítulo 2 de Éxodo, por favor, versículo 16. Y mire, dice: ya que Moisés huyó al desierto y todo el trama, todo lo que tuvo que pasar en ese desierto, calor, viento, soledad, sed, dice el 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con el varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vemos aquí una demora. Como decíamos, ¿por qué Dios se demoró tanto? Algo que tenía que cumplirse. Y todo lo que Dios dijo antes, tiene que cumplirse en el presente, así como en el futuro. Entonces la vida de Moisés se puede dividir en 3 periodos iguales. 40 años estuvo como príncipe en Egipto. 40 años como pastor en Madián, cuidando las ovejas. Y 40 años como líder de Israel. Imagínense, fueron primero 40 años como príncipe, luego 40 años en el desierto. Nosotros no aguantamos, ¿qué serán? Un año, meses, ¿verdad? Y ya queremos tirar la toalla. Ay, Señor, pero ¿qué es que, Señor? Si tu palabra dice que yo sería rico, bueno, la Biblia no dice eso. Que a otros lo sacan de contexto es otra cosa. La Biblia dice que Dios primeramente quiere enriquecerte espiritualmente. Y luego dice: si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si lo haces primero eso, entonces dice: vendrán las añadiduras. Pero como hay predicadores que no, Dios te dice hoy en esta mañana: hoy sales de la pobreza. Hoy, gloria al Señor. Dios te dice en esta mañana que tus sufrimientos se terminan. Ese es un falso. Porque la Biblia dice que nuestro peregrinar en la tierra será difícil. Ese es el evangelio de Jesús, de un peregrinar con aflicciones. Y Moisés, después de 80 años de preparación, caminó 40 años como líder. Y es más, cuando él empezó a liderar al pueblo, aún en ese momento Dios lo seguía preparando. ¿A través de quién? Del pueblo rebelde.
Dios le estaba enseñando más paciencia a través de las quejas ¿de quién? Del pueblo. Por eso Moisés decía, Señor, tu pueblo, porque era el pueblo de Dios. Pero Dios puso a ese pueblo rebelde para seguir preparando a Moisés como líder. Por eso vuelvo a repetir, el líder todos los días tiene que prepararse. No quedarse con porque yo así lo sé. No, tiene que seguir preparándose. ¿Por qué? Porque esta es la vida realmente de un líder que es llamado conforme al corazón de Dios. Al inicio de este segundo periodo, Moisés ayudó a las mujeres que trataban de dar de beber a sus ganados. Y en su bondad, ¿qué recibió? Lo condujo a un encuentro con Jetro. Y por ese detalle tuvo un matrimonio con la hija de este hombre, con Séfora. Vea, al final hubo una recompensa, preparación en el desierto, en Egipto. Y luego, cuando tuvo que entrar en acción, entró en acción para defender al débil. Y dio agua a las ovejas. Y su recompensa fue que lo llevaron a casa y ya le tenían una mujer. Suena bonito, ¿no? Ahora, note aquí que las mujeres dijeron que Moisés era un egipcio. ¿Por qué razón? Porque él se parecía a un egipcio y no a un judío. Moisés pasó 40 años como el siervo en Madián. Y aquí está otra enseñanza muy importante para nosotros. Quiero que pongas mucha atención a esto. En Madián, Dios lo preparó para las difíciles tareas que le avecinaban. 40 años estuvo de siervo sirviéndole a este hombre en Madián. Hoy no queremos servir. Hoy se nos olvida que todos esos hombres que recibieron el manto fueron hombres que sirvieron a aquel que le dejó el manto. ¿Qué dijo Eliseo a Elías? Donde quiera que vayas, voy contigo. Donde quiera que estés, yo estoy contigo. Moisés con Josué. Todos ellos sirvieron a ese mentor de ellos. Hoy ya no se usa eso. Hoy ya no se quiere servir a nadie. Y Dios preparó 40 años en Madián para lo más difícil que venía. ¿Qué es lo más difícil que le venía a Moisés? Era guiar, conducir al pueblo de Dios. Escuche, iglesia de Cristo. Lo más complicado es hacer al pueblo cristiano que obedezca a Dios. Es más complicado guiar un pueblo de Dios que a un pueblo que no le conoce. Un ejemplo. Es más difícil, más complicado guiar una banda cristiana, un ministerio cristiano, que un grupo musical mundano. ¿Sabe usted por qué? El músico de afuera sabe que si no ensaya, si no se prepara, no puede tocar bien. Y no lo van a contratar. Y están al primer llamado del ensayo, del ensamble, ahí están. Pero los músicos en la iglesia, hermanos, tal día hay ensayo.
Hermano, no voy a poder porque es que va a parir la cucha. Hermano, no puedo, es que. Pero quiere ministrar. Y luego los bateristas son los más tremendos. Está uno tratando de ensamblar algo y están, oye, cállate. Sí, son los que siempre, y son los que siempre llegan tarde. Siempre. Llegan a las carreras y llegan. Es más complicado. Por eso el ser pastor, el ser líder en un ministerio es lo más complicado. Y por este motivo Dios quiere prepararnos todos los días. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el ministerio en el cual Dios nos ha dado. Moisés tomó como esposa a una gentil. Y aquí hay un cuadro de Cristo que hoy está sucediendo, que está adquiriendo una esposa gentil que es tomada por todas las naciones. Pero su esposa Séfora le dio un hijo y le puso por nombre Gersón, que significa extranjero. Ahora, y aquí está lo importante, Moisés sabía que su lugar verdadero estaba con el pueblo de Israel allá en Egipto. Escucha, iglesia, nuestro lugar no está en el mundo, nuestro lugar está con el pueblo del Señor. ¿Y dónde está nuestra patria? Dice que está en los cielos. Moisés caminó en esa fe, caminó en esa dirección. Así nosotros tenemos que sufrir con aquellos que sufren. Tenemos que llorar con aquellos que lloran. Parecía que Dios no hacía nada conforme el lamento, el llanto del pueblo hebreo. Sin embargo, dice que Él oyó los gemidos de su pueblo. Pero Él esperaba el tiempo de actuar. Otra vez, pueblo de Dios. Aunque veamos que caen a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, tú espera el tiempo de Dios en actuar. Si ves que la gente no quiere de Dios, y ves, no actúes por ti solo. Espera el tiempo de Dios. Dios en su tiempo es un tiempo perfecto. Recuerde siempre esto. Siempre que Dios obra, Él escoge al trabajador preciso que es conforme a su corazón. Y Dios, usa el plan apropiado y actúa en el tiempo correcto. Pero ¿qué dice por ahí? Lo barato sale caro. Al rato, es que la gente se está yendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer esta dinámica para que no se vaya. ¿Te mandó a hacer eso Dios? No. Dice que Él escoge al trabajador preciso, el que es conforme a su corazón. Él sabe que voy a tener prueba, vas a tener lucha, pero tienes un llamado conforme al corazón de Dios. Y luego te dice, y Él usa el plan apropiado y actúa en el tiempo correcto. Moisés cuidaba unas pocas ovejas. Pronto Moisés pastorearía una nación entera. El cayado del pastor se cambiaría ahora por la vara del poder. Y Dios usaría para crear una nación poderosa. Y debido a que Moisés fue fiel para hacer su trabajo,
Fue un humilde pastor. Dios lo usó para lograr grandes tareas como libertador y legislador y líder. Pero 80 años de preparación y luego 40 años de liderazgo. ¿En qué nivel estamos nosotros? Hermano, yo estoy en el piso. Entonces aquí no es de que ya voy a servir y que ya, no, pastor, yo quiero servir. Y, órale, sí, órale, hermano, está bien, gloria al Señor. ¿Queremos servidores? Sí, queremos servidores. Pero queremos que se preparen. Cualquiera que sea el ministerio, usted necesita preparación. Yo necesito preparación todos los días. Quiero dar esta conclusión. Los judíos oraban y clamaban pidiendo auxilio y parecía como si Dios no hiciera nada. Ellos preguntaban, ¿dónde está la liberación de Dios? Pero el pueblo se le había olvidado que tenían que pasar 400 años y que durante esos años Dios preparaba a su pueblo para atravesar el desierto y entrar en la tierra prometida. ¿Y qué pasó en el desierto? Iban renegando de Dios. Y tanto era que renegaban de Dios y que Dios tuvo que mandar serpientes y que los mordieran. ¿Por qué? Porque renegaban de Dios. Lo mismo sucede hoy. Señor, ¿por qué? Yo, Señor. Y dice Dios, ay, mi hijo, bueno, voy a permitir, porque no la envía Dios. Dios permite las cosas. Y ¡pum!, te llega ahí una pequeña rachita. Ay, Señor, y Señor, mira a Cristo, vuélvete a Él, ten comunión con Él. Fue lo que le dijo a Israel. Dios dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y cuélgala allá. Y cuando alguien que sea mordido por la serpiente, que mire allá. Hablaba de Cristo ya. Así nosotros. Entonces muchas veces nos metemos en ese tipo de terreno. Pero Dios nos prepara para ir caminando, atravesando el desierto que estamos viviendo todos los días, para entrar en ese tiempo a la tierra prometida. Dios nunca anda deprisa, nunca. Y Él escoge conforme a su corazón, llama y luego comienza a prepararlo. Y en la preparación de Dios para el discípulo, lo formará, lo pasará por fuego, pero no se quemará. Dice Isaías 43, 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te anegarás, o sea, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. ¿Tienes un llamado? Si la respuesta es sí, entonces prepárese. Prepárese. Dios necesita prepararlo todos los días, porque es la única manera en la preparación en que nosotros vamos a aprender. Dios nos va a enseñar de cómo hacer la gran tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Dígale, Señor, si tú me has llamado, quiero que me prepares. Y Dios te va a llevar al lugar
exacto de la preparación. Oramos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, porque sé que en cada llamado hay una preparación para el discípulo, donde lo enseñas, lo capacitas, lo entrenas, y cada día lo haces crecer, Señor, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Y en tu escuela, cada día aprendemos cosas que ignorábamos. Cada día tú nos enseñas por medio de tu Santo Espíritu y nos preparas, Señor, cada día. Pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que tienen un llamado para servir en un ministerio, Señor. Yo sé que todos tienen un llamado a la salvación y a la santificación, y el llamado de ser igual que tu Hijo en el carácter, Señor, en la obediencia y en la santidad. Pero también has llamado a personas para llevar a cabo ciertas tareas especiales. Yo te ruego por todos ellos, Señor, que has llamado, que los prepares día a día y que cada uno de nosotros podamos saber y entender, Señor, que no hay tarea sencilla que podamos llevar. Y si no nos preparamos, Señor, no podemos llevarla. Necesitamos prepararnos día a día en el nombre poderoso de Jesús. Te damos honra y gloria, Señor. Amén.